Bueno, hermanos queridos, estamos desarrollando la carta a los Efesios. Pueden abrir sus Biblias en Efesios, específicamente en el capítulo 4. Esta prédica ya la desarrolló Marcos, cubriéndome a mí, la nueva vida en Cristo, pero quiero contextualizar para entrar en lo que sería abordar el tema de esta mañana, que es andar como hijos de luz. Es una palabra muy puntual. Y creo que es un tiempo también especial para poder recibir este tipo de mensajes, de ser luz en medio de esta oscuridad. Esto tiene un hilo con la nueva vida en Cristo. En el capítulo 4:17, haciendo una introducción, habla de la nueva criatura en Cristo. Si te fijas, pues, en el versículo 17, dice: esto pues digo, 4:17 de Efesios, que ya no andéis como los gentiles. Pablo está diciendo que ya no andemos como el mundo, como la gente que no le tiene a Cristo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Lo que el apóstol estaba diciendo es que no anden en la vanidad de la mente, que no anden ociosos en el pensamiento, porque cuando invaden los pensamientos que no provienen de Dios, los resultados son pecaminosos. Entonces Pablo a esto le estaba llamando el entendimiento entenebrecido. Cuando nosotros damos espacio en nuestra mente, cuando la mente está divagando, buscando, ociosa, no sujetamos la mente a Cristo, entonces el pecado entra primeramente por el pensamiento. A esto le llamaba el entendimiento entenebrecido. Bueno, ahí va un hilo de versículos, porque esto voy a contextualizar lo que es la prédica. Y en el 4:23, algo muy interesante dice, que es fundamental. Dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del hombre nuevo en la justicia, en la santidad y en la verdad. Este es un versículo contundente sobre la nueva vida en Cristo. Entonces hablaba vestirse de un nuevo hombre. Es la transformación, el vestido es metafóricamente la transformación por medio del Espíritu Santo, que hace pasar la vida del creyente de una vieja vida a una vida nueva. Es una nueva identidad. Pablo dice que esa nueva identidad es creado según Dios. La identidad vieja para un creyente nuevo ya no existe. El nuevo es un nuevo hombre, una nueva mujer creado a la imagen de Dios. Como ustedes saben, la imagen del hombre cayó en el Edén. Por medio de esa desobediencia de Adán y de Eva, todas las generaciones cayeron. Con Cristo, Él viene al mundo por amor a este mundo, a salvar al mundo, para aquellos que creen en Él. ¿Qué hace cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador? Ese hombre le entrega su vida a Cristo. Cristo se enseñorea sobre su vida, cambia el corazón, cambia la manera de pensar. Hay una transformación y empieza el Señor a restaurar esa imagen caída del hombre. Entonces la imagen caída del hombre se restaura por medio de Cristo. Ya es un vestido nuevo, es una nueva criatura, con una nueva mente renovada, desarrollada, con una nueva manera de caminar, de andar, de perseverar en la vida cristiana, y con incluso buenos vocabularios, buenas amistades. Todo cambia, todo cambia, todo cambia. Entonces, renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del hombre nuevo en la justicia, santidad y verdad. Vestido, estaba diciendo, la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿A qué se está refiriendo Pablo en la justicia? Es la ley inmutable y responsable de las consecuencias y de las acciones. Cada creyente, ya una nueva criatura, sabe que Dios es su justicia, sabe que apela a la justicia divina de Dios y sabe que hay una ley inmutable. Conocemos a Dios y sabemos que Dios no tiene sombra de variación. No es que Dios es como el ser humano, que un día está bien, otro día está mal, que emocionalmente de repente recibió una información que por ahí no te está agradando, entonces medio te deprimís
y te deja medio decaído, caribajo. Ese es el hombre influctuante. Dios no es así. Dios es inmutable y su ley es inmutable y Él es justicia, dice la palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A que cada ser humano que sabe que las cosas están mal y que están bien, como yo mencionaba, ya un cristiano sabe lo que está bien y lo que está mal, y a sabiendas hace las cosas malas, él sabe que va a venir una consecuencia sobre su vida. Todo pecado tiene una consecuencia, todo. Muchas veces nosotros entramos incluso en desiertos por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Esa es la ley inmutable de Dios. Entonces, esa es la justicia de Dios. Así también cuando el hombre obedece la palabra de Dios, hay bendición en su vida. Así también cuando el hombre trata de andar en un camino de rectitud, no hay mañerismo, no hay perfección. Sabemos que caminamos, diríamos, cuidadosamente, tipo caminamos en medio de minas. Entonces tenemos cuidado al caminar porque pisas mal y ¡pum!, va a explotar. Pero el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que muchas veces pecamos y que luchamos con áreas débiles también, y que le decimos a Dios de todo corazón: Señor, líbrame de esta área, saname, salvame, rescatame. Y de repente entramos en ese proceso, caemos nuevamente. No tenemos un estilo de vida pecaminoso, no estoy diciendo eso, pero de repente caemos y le pedimos otra vez fuerza a Dios, cobramos ánimo, nos levanta el Espíritu Santo, vemos la mano de Dios levantándonos. Eso no es mañerismo, eso es pelear contra nuestras debilidades. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Hay veces que ponemos todo en nosotros y ponemos una fuerza humana y no encontramos la victoria porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Entonces, lo que nosotros recibimos es frustración, cansancio muchas veces, de nosotros mismos estoy hablando. La carta de los Efesios, de Pablo a los Efesios, es una carta muy espiritual de análisis y reflexión. Esto tiene mucha concordancia con el Evangelio de Juan, con las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, también con primera de Pedro, porque tiene que ver con el proceso de la santidad del creyente. Y cuando hablamos de santidad, hablamos de la parte interna espiritual del hombre, de la mujer. Entonces, no estoy hablando de una perfección, Dios sabe. Ahora, vos me decís: entonces, pastor, entiendo, todos seres humanos lidiamos contra áreas débiles. Sí, todos. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Rendirte. Es rendirte. Es dejar que el Señor obre. Es entregarle a Él. Venid a mí todos los que están cansados, los que están trabajados, los que están preocupados, que recibiréis descanso. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La semana pasada justamente estábamos hablando de consolar con un espíritu de mansedumbre. Sí, justamente en Gálatas 6:1 dice: si algún hermano es sorprendido en algún pecado, le dice restaurarle con un espíritu de mansedumbre. ¿Saben cuál es el espíritu de mansedumbre? Uno ve así un espíritu de paz, o uno ve de repente una persona que lo mira con amor, no con un juicio, sino con una restauración, teniendo empatía con el hermano, diciéndole: si yo también pude haber pasado lo que vos pasaste, no hay tiempo no hay ni que pensar en descarriarnos, vamos a levantarnos, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, vamos a caminar juntos, vas a salir adelante. Dios es un Dios de oportunidades, Dios te llamó, Dios te escogió, Dios está haciendo su obra en vos. No es tiempo para que te deprimas, para que caigas ni te descarríes. No hay un pecado que te puede desacreditar. Dios perdonó todo en la cruz del Calvario. Vamos para adelante, recibí una restauración, restituí tu pecado y adelante, vamos para adelante. Ahora, cuando vos le restauras de esa manera, ¿cuál es el espíritu que posa en vos? El de mansedumbre. Y vos me decís: ¿cuál es el de mansedumbre? El que tiene la mente sujeta a Cristo, el que la voluntad misma, la mente que ejerce la misma voluntad de Dios. Porque si vos tenés pensamientos que son pensamientos de preocupación, de irritabilidad, de problemas, no le podés restaurar a ese hermano. ¿Por qué? Porque vos mismo estás inestable, irritable emocionalmente, porque son cuestiones que no te dejan en paz. Los pensamientos son así, te atormentan. Incluso muchos creen más las acusaciones del enemigo que la propia mente que Cristo pone en cada uno de nosotros con su espíritu. Por eso Pablo dice: renovaos en el espíritu de ¿qué? De nuestra mente.
Todo pasa por el pensamiento, gente querida. Todo. Y el espíritu de mansedumbre es aquella mujer que le dice: mi pensamiento sujeto a la voluntad de Dios, y pase lo que pase, todo está en la mano de Dios. Apelo a su soberanía, que pase lo que tenga que pasar. Una cosa sé, que Dios me va a sostener. Una cosa sé, que Dios me va a sostener. Una cosa sé, que Dios me va a sostener. Y Dios hará lo que tenga que hacer con mi vida, y todo lo que va a pasar va a ser porque Dios así lo propicia. Entonces, pase lo que pase, no te preocupas. No te preocupas, porque Dios está en control de todo. Entonces, ¿qué eso trae a tu vida? Paz. Lo más difícil que una persona puede tener en estos tiempos. ¿Saben que la paz es innegociable, gente querida? La paz es innegociable. Yo digo algo: lo que más necesitamos hoy en estos días es la paz y la salud mental. Todo el mundo está trajeteado. En esta etapa del año lo más difícil es conseguir paz. La gran mayoría de las personas del mundo vive en un afán, buscando algo, buscando cerrar todo lo que no hizo en el año. Trata de en un mes, en una semana, en un día, y vive alocado buscando. Gente que busca paz por medio de las riquezas, gente que busca paz por medio de los placeres, gente que busca paz por medio del sexo, gente que busca paz por montones de cosas. Muchos dicen: voy a conseguir mi paz, hoy ganamos, mi partido, mi candidato va a ganar hoy, eso va a traernos paz. No, hermano. La única paz es la que Cristo nos puede dar. Si le tenemos a Cristo, le tenemos todo. Ayer también, justamente en el hospital, hablaba con un joven que desde el 2006 estaba en el albergue. Va y viene, lógicamente, un joven del interior. Y él me decía: pastor, ya se renovó todo el albergue. Y le decía: ¿cómo que se renovó? Sí, cuando yo entré en el 2006 había muchísima gente, y ahora ya hay gente nueva, y prácticamente la tercera generación del albergue está acá, pastor. Y yo le decía: ¿y qué pasó? Y bueno, la única manera de salvarse esto es con un trasplante, me decía. Y hay casos, me dice. Y de repente viene el que se hizo el trasplante y le saluda a todas las personas otra vez, agradeciéndole por el trato que tuvo ahí en el albergue, en el hospital de Itagua. Pero me está contando un caso, le dije yo: ¿y de cuántos? Y me dijo: no, la gran mayoría parte. Y yo decía: ¿qué mensaje vos le puedes dar a una persona que cada 2-3 días está pasando por un proceso de diálisis? Vivir con esperanza sus últimos días. Y no sabemos si pueden ser sus últimos días o años más, se pueden salvar también. No le estamos a nadie enviando a un lugar de descanso, ni qué decir. Todo está en la voluntad de Dios. Pero imagínate, yo le decía esto: ¿cuál es el mensaje para esta gente? ¿Cuál es el mensaje de la esperanza para el creyente, para el cristiano, al fin y al cabo? Cristo. Y eso le dije a ellos, lo que yo les digo a ustedes: que si le tenemos a Cristo en el corazón, tenemos todo. Lo demás, gente querida, va a venir por añadidura. Eso te tiene que dar paz. Paz. Gente que perdió a sus seres queridos, gente que va a venir justamente en estas fechas, donde el COVID llevó muchísima gente. Gente que va a pasar y va a decir: bueno, en este año justamente no está fulano, no está mengano, no está la abuelita, el abuelito, no está la esposa, el esposo, y son años difíciles, querido. Entonces, ¿qué es tu consuelo? ¿Qué es tu esperanza? Cristo. Y es una verdad que solamente está sembrada en cada uno de los corazones que lo creen. La fe pues no es algo que vos podés ver, la fe no es algo que vos podés tocar, la fe no es algo que vos podés palpar. La fe es creer en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, por más que no veas. Esa es la fe. Esa es la decisión que vos y yo tenemos que tomar. Y esa decisión te va a llevar a caminar indudablemente a ese encuentro con nuestro Salvador. Y eso dice la palabra de Dios. Y la promesa que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros, que su presencia y su Espíritu estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si eso dice la palabra de Dios, es una decisión. Yo lo creo. Yo creo que su Espíritu y su presencia están en este lugar.
Yo creo que donde vamos, su presencia y su Espíritu va con nosotros. Yo creo, hermano querido. Yo creo que no es que esto un día de la nada va a terminar, y tampoco creo que una persona en tan poco tiempo vivió, murió y terminó su vida y su historia. No, yo creo que hay un propósito detrás. Yo creo que nos espera un cielo nuevo. Yo creo que nos espera una tierra nueva. Yo creo que nos espera un lugar donde la Biblia dice de esperanza, donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no hay maldad, donde reina la justicia. Yo creo eso, hermano querido. Y esa es mi esperanza, mi consolación, mi fe. Y en eso voy caminando. O si no, mi querido hermano, demasiado triste sería la vida. Despedirte de tu ser querido, de tu hijo, de tu hija, gente que más amás, de tus padres, y no tener una esperanza de volver a encontrarnos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que me adelantaré y me iré a un lugar, dice el Señor en Juan capítulo 14, y prepararé moradas, piezas, habitaciones, y me iré primeramente yo, dice el Señor, y les decía a sus discípulos, para que cuando ustedes vayan podamos encontrarnos nuevamente. Esa es la esperanza del creyente, mi querido hermano. Esa es la esperanza que tiene una persona que ha perdido a su ser querido. Ese es el cristianismo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, hermano querido. Esa es nuestra esperanza. Por eso que un cristiano sostenido, y vos decís, ¿qué te sostiene? Vos le decís a un amigo, a una persona que es creyente, ¿qué te sostiene? Mi fe. Mi fe. Me sostiene la palabra de Dios. Porque a pesar de las dificultades y de los momentos difíciles que he pasado, la palabra de Dios me ha sostenido. Y la palabra de Dios para cada uno de nosotros los creyentes es suficiente. Amén, hermanos. Entonces, la justicia, la santidad, es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo, aprendiendo a vivir como hijos de Dios, en la gracia y en el Espíritu Santo, viviendo a la perfección la caridad. Entonces la santidad es la plenitud de la vida cristiana, que consiste en unirse a Cristo. Eso es la santidad. Vos me decís, ¿qué es ser un santo, pastor? No es santo. Generalmente nosotros tenemos la imagen así de una persona que tiene una aureola y que no hace nada malo. No, un santo, una santa de Dios. ¿Saben quiénes son los santos y las santas de Dios? Ustedes son. Ustedes son. Gracias por un amén. Ustedes son santos y santas de Dios. Vos me decís, ¿por qué, pastor, somos santos? No somos todavía santos. Son santos. Yo me decís, ¿por qué? Porque el santo es apartarse del mal. Santo es apartarse. Y yo sé que por más que nosotros, como yo decía, estamos lidiando con áreas débiles de nuestras vidas, todos, yo también con ustedes, con total sinceridad, no queremos hacer las cosas malas, pero hacemos. El mismo Pablo, el apóstol, lo decía. Eso que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él decía eso. Él decía, yo cuando le veo a los ojos a un hermano y viene a hablarme y me dice, mira, pastor, me pasó esto, caí con esto, yo miro a sus ojos y puedo ver que no se está gozando, alegrando, que bien, pum, para arriba, me descarrió y me voy al mundo. Sí, así le bendigo y ya está. Pero veo a algunos que vienen con sinceridad y dicen, me siento muy mal, no sé cómo hacer ahora, pastor, no sé cómo empezar. Y espero que se descargue, y empiezo a hablar con él. Y cuando me empieza a contar, generalmente miro mi vida. Y al mirar mi vida, veo la gracia de Dios. Y tengo empatía. Porque, hermanos, yo les digo a ustedes, yo sé lo que es lidiar contra el pecado, contra la mente. Sé lo que es lidiar contra el desánimo. Sé lo que es lidiar y levantarse día a día por fe muchas veces, porque en tu mente, en tu cuerpo te sentías acusado, mal. Sé, mi querido hermano, paso por eso, pasé por eso. Sé. Entonces, como yo le digo a los hermanos, no estamos para restar, estamos para sumar. Vení nomás, restaurate. Entrad en un grupo, voy a poner el grupo Los Reventados, salvos por gracia. Ya está ya. Y ya empezás nuevamente a restaurarte. Y le digo, anda a hablar con fulano, anda a hablar con vengano, anda a hablar con otro hermano, juntate con esta hermana, juntate con este hermano. Y empiezan y ya se empieza otra vez a caminar nuevamente. Pero ahí en medio de los hermanos hay algo. Y acá yo lo puedo decir con total sinceridad. Nadie, desde que yo fui pastor acá en la iglesia, nunca nadie, ningún hermano le instó a otro hermano a pecar.
Nunca. Nunca. Por eso les digo que son los santos y las santas de Dios. Nunca. Acá en la iglesia nunca me enteré que así un grupo se fue para pecar. No, gracias a Dios. No. Siempre es para restaurarle, siempre para enseñarle, siempre para escucharle, para sostenerle, porque eso hace la iglesia. Amén, hermanos. Bueno, y la verdad decía. Entonces, renovado en el espíritu de nuestra mente, vestido del hombre nuevo, de la justicia, de la santidad y de la verdad. La verdad es aquella que trae libertad a nuestras vidas. Y es lo que dice la palabra de Dios, lo que declara la palabra de Dios. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, te lleva a una sola verdad. ¿Cuál es esa verdad? El camino, la verdad y la vida. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Las profecías antiguas fueron cumplidas todas en Cristo. Y solamente el libro de Apocalipsis es el cumplimiento de aquello que va a venir y que el escenario mismo está preparado para los acontecimientos finales. Todo está cumplido, mi querido. Acá en la Biblia tenemos todo, la sabiduría misma y la verdad de su palabra. Y para nosotros los cristianos es suficiente. Ya no necesitamos nada. Solo Cristo, sola Escritura, sola gracia. Solo a Él sea la gloria. Solo. Las 5 solas que sostiene el pilar del cristianismo. Nada más. Eso es la verdad absoluta para cada uno de nosotros. Esa es la verdad. La sola Escritura, la autoridad misma de la palabra de Dios es suficiente para el creyente. Con Cristo en nuestro corazón tenemos todo. La fe, la gracia es fundamental. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Son las 5 solas. Gracia, fe, palabra, Cristo y toda la gloria para Él. Esa es la verdad. Hay un versículo que parece que muchos hermanos lo utilizan muchas veces. Dice la palabra de Dios, avanzando un poquitito en el versículo 26, 4:26. Airados, pero no pequéis. Yo me airé, pastor, pero no pequé, me dice el hermano. No, complicado, le voy a aplicar bien. Porque el airarse muchas veces uno asocia con el pecado. Entonces el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Fíjense, ¿el enojo puede ser bueno? Sí, o malo, dependiendo del motivo. Presten atención. Este tipo de enojo está libre de todo egoísmo. El airado, pero no pequéis. No el airado y le reventaste a todo el mundo. No, ese es el enojo malo. El buen enojo está lleno de egoísmo. ¿Saben por qué se enoja o te enojas muchas veces? Porque es una indignación justa ante la injusticia. Pero acá te da el aspecto de inmoralidad y demás manifestaciones pecaminosas. Hasta podríamos llamar esto un celo santo. Por ejemplo, cuando Jesús se airó, pero Jesús no pecó, Él se molestó porque estaban comercializando en el templo. Y en el templo es un lugar santo. El altar, pues. Entonces de repente vos mirás acá y están haciendo un asadito acá los muchachos. Y después acá en la alabanza y comunicaciones, ahí. Y yo me voy, entro y le veo, ¿por qué no hacen afuera el asado? Y le digo a Marquito, a Cristian, y empiezo a sulfurarme. Me airo, ¿sí o no? Sí, pero por un celo santo. Esto matrimonio, eso abstenerse, porque yo ya veo ya que después van a decir, me airé, pastor. No. Ese es para formar tu carácter y una bendición. El airarse, pero no pecar, es contra las cosas sagradas, es con las cosas sagradas de Dios. Entonces ahí no nos tenemos que enojar. Cuando suceden así cosas, por ejemplo, qué sé yo, los instrumentos, por ejemplo, no valoramos, o de repente el equipo de comunicaciones, o las cosas que, por ejemplo, están en la iglesia. Claro que puede venir un hermano y molestarse porque, ¿qué pucha, cuánto nos costó, cuánto trabajamos? Esto es de Dios, no, nada de lo que está acá es nuestro, todo es de Dios. Todos nosotros lo entregamos al Señor. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Administrar correctamente las cosas de Dios. Porque nosotros mismos somos responsables de las cosas de Dios. Entonces, ahí puede haber un celo santo, un hermano.
Y hay que entenderle al hermano. ¿Por qué? Porque está cuidando, guardando las cosas del Señor. Eso también es una responsabilidad. Entonces, en ese contexto Pablo enseña a la iglesia, porque Pablo enseñó y pastoreó a los efesios. Y en ese contexto él enseña a la iglesia. Pueden airarse con las cosas sagradas de Dios, pero no pequen. O sea, no le insultes a tu hermano por eso. No te vayas si no sé equilibrado, te enojas por las cosas santas de Dios y hasta ahí. La entrega al Señor. No insultes, no te descarríes, no tengas enojo en tu corazón en contra, porque después de esto, fíjate nomás lo que dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla cuentas rápidamente antes que pase el día. No es una imposición. Claro que tenés que tomarte tu tiempo. Metele 2 vueltas, 5 kilómetros y hay vueltas, respirar, le bendigo, y hacer unos cuantos estiramientos, unos cuantos abdominales, y después, bien cansadito, orale a Dios y te va a ir a perdonar, ¿verdad? Pues no terminó todavía el día, te da tiempo. Entonces, esa es mi estrategia por ahí, si les sirve. Cuando ya me ven caminando, trotando, ya el pastor está buscando su paz, tienen que decir. Bueno, pero sirve. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, fíjense. Ni deis lugar al diablo. Porque en ese enojo, poquitito más adelante después podés ver, en el versículo 31 dice, quítense vosotros toda raíz de amargura. ¿Por qué dice esto? Porque ese enojo o ese celo, si no es bien, diríamos, discernido, se puede gestar en un enojo y una raíz de amargura. Y ahí está lo que dice, el enojo, versículo 31, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, cuando nombra a una mujer sabia y sabia como son ustedes, todos los presentes aquí, los santos y santas del Señor, los que no vinieron se atienden, tanto ya en el proceso. Bueno, entonces dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vieron? No hay mañería. Entonces, es muy sabia la palabra del Señor. Bueno, en estos minutos voy al mensaje porque esa era la introducción de los hijos de luz. Pero no se preocupen, esto yo tengo todo un estudio y vamos haciendo prédica tras prédica, y también el miércoles voy a seguir con el estudio y así vamos terminando este libro que ya estamos en el capítulo 5. Nos falta el capítulo 5 y capítulo 6 y terminamos el libro de Efesios, que es un libro muy lindo. Bueno, hermano, en estos 5 minutos que quiero leer justamente esto, andad como hijos de luz. Efesios 5, 1 al 8 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El llamado más grande que tiene el cristiano, el llamado más grande que vos recibiste, que yo recibí y que todo creyente ha recibido, es imitar al Señor. Es el proceso de la santificación. Es crecer en la semejanza a Cristo mientras servimos en la tierra. Primera de Pedro, no hace falta que lo busquen, solamente lo cito, 1, 15, 16. Dice, sino aquel que nos llamó, sed santo. Vosotros sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Pablo en todo este aspecto, Pedro está hablando de una manera imperativa. O sea, no está dando una opción, sino está diciendo sed. Afirma que todo cristiano, todo creyente, hombre y mujer, debe de ser santo. Y la santidad se define
en esencia, por la naturaleza y la conducta nueva en Cristo. Estábamos hablando de la nueva criatura, que estaba cerrando el capítulo 4, el apóstol, en ser benignos uno con otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Es una nueva característica, es una nueva conducta, es una nueva esencia, es una nueva vida en Cristo. Y esto hace frente al estilo de vida que llevábamos anteriormente. Anteriormente nos costaba perdonar, anteriormente no entendíamos esto, devolvíamos mal por mal, no éramos una persona que teníamos renovada la mente, el pensamiento, no éramos personas que buscábamos el bien, sabíamos lo que era el bien y el mal, pero lo hacíamos a nuestra manera. Entonces no había esos cambios. Sin embargo, la luz que vino a nosotros por medio de la palabra de Dios y de la gracia hizo que cambie nuestra conducta y nuestra esencia. La manera de practicar la santidad es tratar con respeto y con reverencia a la presencia misma de Dios. Practicar la santidad es tratar con respeto y reverencia la palabra de Dios. Yo veo mucha gente que de repente no conoce, porque Pablo también cita que es por ignorancia, y se refiere a Cristo, por ejemplo, a Dios, que está gobernando los cielos, que ya dejó su cruz, que nada más y nada menos venció a la muerte, y que nos rescató de su misma ira. Y dicen, ojalá que me ayude el barba. No es una reverencia. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios soberano. Es un Dios que hace así y puedes caer completamente muerto. Es un Dios temeroso. Es un Dios grande, fuerte. Él es el alfa, es el omega, el principio, el fin, el soberano. Está por sobre todo. Ese es nuestro Dios. Entonces, el respeto y la reverencia a su palabra, a la palabra de Dios, en practicarla, en obedecerla, en honrar la palabra de Dios. Eso tiene que ver con su presencia, porque eso glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Muchas veces el hombre busca un cierto protagonismo, o la mujer, en este caso, el ser humano busca el protagonismo. El protagonismo del creyente tiene que ser Cristo. La gente no te tiene que conocer a vos, la gente le tiene que conocer a Cristo por medio tuyo. Porque es su espíritu aquel que te impulsa en tu estilo de vida, en tu conducta, en la gracia, en el don que te ha dado Él, para que Él sea conocido, Cristo. Amén, hermanos. Esa es la manera de practicar la santidad. Y voy cerrando con esto. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Como yo les decía en el tiempo de las ofrendas, este es el ejemplo supremo de amor. El hecho de sacrificarse a sí mismo. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida para que los hombres puedan ser redimidos de sus pecados y recibir una naturaleza nueva y santa. Eso hizo la obra de Cristo. Es una ofrenda y sacrificio como olor fragante. En Levítico describe 3 tipos de ofrenda. Por ejemplo, en Levítico describe la ofrenda, el holocausto, la ofrenda quemada, el sacrificio de un animal quemado ofrecido a Dios y un cometido de entrega total a Dios. Eso está en Levítico 1:17. 3 voy a citarlo porque tengo aquí. La ofrenda del grano de harina, que simboliza la devoción total a Cristo. Eso está en Levíticos 2:1-16. Y la ofrenda del sacrificio de paz, ilustra la paz del hombre con Dios. Y todas las otras ofrendas, está todo en Levítico, puedes mirar. Son por faltas, son por el pecado, por equivocaciones, demás transgresiones, como yo les decía, muchas de ellas por ignorancia. ¿Y saben por qué las cito, ese tipo de ofrenda? Porque Cristo mismo se hizo ofrenda en rescate de nuestra vida. Los cito para glorificar y graficar el sacrificio que Cristo hizo como ofrenda de amor al mundo. Esta ofrenda, nada más y nada menos que fue acepto al Padre. Fue la acción que pague la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y Él pueda perdonar el pecado. También esto se conoce como propició, la propiciación. Apacigua y elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Es un acto que tiene 2 partes. Implica por un lado apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Lógicamente Dios ofendido por el pecado del mundo. Y el otro acto es ser reconciliados por Él. Él mismo se hace propicio. Aplaca por un lado
la ira de Dios, apacigua la ira de Dios. Ese sacrificio es acepto delante de Dios. Y por otro lado, te reconcilia con Él. Esa es la obra que Cristo hizo. Esa es la ofrenda de amor que hizo por cada uno de nosotros. Luego cita el apóstol pecados que no nos convienen. Él se dirigía a la iglesia cristiana. Palabras deshonestas, truanerías. Cita, ¿qué es la truanerías? Son conversaciones necias, groseras. También está la palabra empleada en engaño y toda maniobra fraudulenta. Esas son las truanerías, cuando se juntan a hablar conversaciones necias y groseras. Entonces, esto no conviene. Palabras deshonestas, truanerías ni necedades son pecados inapropiados de la lengua. Se refiere a cualquier tipo de palabras obscenas, degradantes, cualquier necedad de lenguaje. ¿Sabéis esto? Pablo pastoreó la iglesia de Efeso, yo les decía, con la verdad. Y la iglesia tenía bien claro que Dios no tiene trato con el pecado, que ninguna persona cuyo estilo de vida caracterizan con la inmoralidad, la impureza y la avaricia entrarán en el reino. Él dice que se abstengan, y ahí empieza a citar los fornicarios, los adúlteros, todo lo que estamos viendo. También cita él que nadie los engañe con palabras vanas. Nadie puede jactarse de estar firme o de vender una falsa santidad, porque no es así. No estamos firmes por nuestros méritos. Hoy no estamos nosotros firmes aquí porque humanamente nosotros lo logramos, no. Es por la gracia de Dios, por el regalo. No estamos firmes por nuestros méritos, sino por la gracia. Pero el peligro está en convertir también este estilo de vida de gracia en un libertinaje. Por eso decía que nadie lo engañe. ¿Por qué? Porque una persona puede decir: yo le recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, recibí la salvación, soy un salvo, y vive su vida pecando con un estilo de vida pecaminoso. Entonces no hay una coherencia. No hay una coherencia en lo que habla, en lo que dice. Y se jacta de tener la seguridad de la salvación. Eso es un libertinaje. No es ningún extremo ni el otro, sino es un equilibrio. Estamos firmes y vamos día a día, paso a paso, por la gracia de Dios, perseverando en el camino que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Y cierro con esto, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Y la tiniebla simboliza la vieja vida, la oscuridad en la que vivimos, el estilo de vida pecaminoso que llevábamos. Sin embargo, 1 Corintios 5:17, conocido versículo, dice que las cosas viejas ya han pasado. Tu viejo hombre, tu vieja mujer murió, está crucificado, enterrado, muerto. Ya un muerto, por más que vos le apague un cigarrillo, le meta un soco, le pega 3 bifes, está muerto. Así tienen que estar nuestras vidas viejas, pasadas, muertas, muertas. Por eso dice: en nuestro tiempo eran tinieblas. Ya pasaste de muerte a vida. Ya se enterró la vieja manera de vivir. La luz, la que nosotros recibimos, simboliza la nueva vida en Cristo. El nuevo estilo de vida, la nueva criatura, el nuevo nacimiento, las cosas nuevas. El Espíritu Santo te ilumina. Es un tiempo nuevo para tu vida. Esa luz que se enciende en tu vida es Cristo. Por eso dice en Efesios 5:9-10, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. El fruto de la luz es el resultado de aquellos que andaron con la luz. ¿Cuál es el resultado? Bondad, justicia y verdad. La bondad tiene que ver con el corazón. La bondad tiene que ver con ser un hombre o una mujer que se dejó formar, tener un corazón enseñable. La justicia con la rectitud de caminar y perseverar. La verdad es la conducta, el testimonio y la fidelidad a la palabra de Dios. Esto es agradable a Dios, porque dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Los creyentes que andan en la luz y la verdad buscan la voluntad de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes oran, ustedes dicen: Señor, oro en el nombre de Jesús conforme a tu voluntad. Entonces los verdaderos cristianos, los creyentes, estoy hablando de ustedes, la familia de la iglesia, buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos 12:2, agradable y perfecta para nuestra vida. Pero, pastor, muchas veces no vemos eso. Claro, porque Romanos 12:1 dice: renovados otra vez. Se apoya otra vez en lo que estaba diciendo Pablo en nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Pero antes en el 1 dice que
presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como ofrenda. Por eso que te llevaba yo a la ofrenda que Cristo hizo por amor a nosotros. Ahora, para conocer la voluntad de Dios debe de haber una renuncia. ¿Sí o no? Debe de haber una renuncia, porque dice presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es dejar que el Señor se enseñoree en nuestras vidas. Nuestros cuerpos no son nuestros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Despojarnos nosotros mismos, eso quiere decir. Y no nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a las tinieblas porque ya somos luces, sino que renovemos nuestra mente para conocer su voluntad agradable y perfecta. Lo que es agradable de Dios es la voluntad para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa voluntad agradable y perfecta? La voluntad de Dios es la paz que tenemos que tener. ¿Por qué les digo la paz? Porque la paz viene sobre los hijos de luz. Y la paz es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén, hermanos. No te afanes. No te afanes. Busca su voluntad. La voluntad de Dios va a ser agradable y perfecta. Va a ser agradable y perfecta. Si por ahí estás en un tiempo donde debes de tomar una decisión, decirle esto: Señor, renova mi mente, dame de tu paz para que pueda tomar una decisión conforme a tu voluntad. Y van a ver cómo el Señor, por medio de la fe, va a obrar en tu vida con esa voluntad agradable y perfecta. Y eso va a ser una bendición para tu vida. Amén, hermanos. Y en el proceso, lo más importante es dejarnos formar, tener ese corazón enseñable, saber aceptar, no justificar nuestros errores ni nuestros pecados, sino al contrario, confesarnos y apartarnos para recibir la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. Bendito Padre, te alabamos, te adoramos y te bendecimos en esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Oro para que la palabra que ha sido dada en esta mañana y en toda esta fiesta que hemos vivido, Señor, sea impregnado en nuestros corazones. Oro, Señor, por los niños que fueron presentados en esta mañana. Los bendigo con paz, con una cobertura espiritual, Señor. Y también oro, Señor, para que el pueblo que ha recibido esta palabra pueda producir en ellos ese cambio de transformación, pueda aplacar y quitar toda dureza en nuestros corazones, limpiar nuestra mente, que el velo caiga en el nombre de Jesús y que podamos percibir tu Espíritu que nos ayude a toda verdad, Señor. Porque esa verdad instalada en nuestros corazones es aquella, Señor, que nos va a hacer perseverar, es aquella que nos va a sostener y aquella, Señor, que nos va a dar esa convicción y esa nueva identidad que precisamos, Señor, para caminar en las tinieblas de este mundo. Tú nos has llamado, Señor, a ser hijos de luz. Y oro, Señor, para que esa luz se encienda poderosamente en la vida de mis hermanos. Y más que nunca, este pueblo ande y camine iluminado por medio de tu gracia. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo esté con toda la iglesia, la protección y la paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Feliz domingo para todos, que disfruten en familia, que Dios les bendiga. Cualquier cosa, las órdenes, y aquellos que quieren oración pueden pasar. Que Dios les bendiga, gente querida.